Amigos de la Iglesia Pai, muy buenas tardes, una nueva generación, otra vez saludándolos como todos los sábados a las 4 de la tarde. Recuerden, nos seguiremos viendo por este canal en este tiempo de aislamiento, que puede ser aislamiento para el mundo, pero para nosotros es un momento de enseñanza de la palabra. La palabra de Dios no viene vacía y tiene poder para nuestras vidas. Quiero comentar una historia muy particular. Corría el año de 1993 en el sur de Buenos Aires, Argentina. Jonathan Matos, el menor de 6 hermanos, nació con un problema un poco complejo, acondroplasia. ¿Qué es la acondroplasia? Genéticamente es cuando la persona tiene un síndrome de enanismo. Nació enanito en 1993. Entró a su jardín infantil, no crecía, los médicos sabían que él estaba un poco enfermo, pero comenzó el rechazo, el bullying, el maltrato, el desprecio. No lo querían, no lo llamaban, no tenía amigos. A los 16 años, Jonathan Matos decide suicidarse, quitarse la vida, lanzarse de un puente al sur de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, algo le hablaba a él, y cuenta él en su testimonio que nadie daba un peso por él. Sin embargo, él tenía una frase, y él decía: en mí no existe la palabra no puedo. Finalmente, a los 19 años consiguió una novia, duraron 5 años de noviazgo, pero la novia comenzó también a despreciarlo, a rechazarlo. Por segunda vez intentó quitarse la vida. No crecía, su familia era pobre, sin embargo él tenía una particularidad: era muy inteligente. Y fue cuando el 19 de mayo del año anterior, en el 2019, es invitado al programa ¿Quién quiere ser millonario? Y se ganó $300,000. ¿A qué voy con esto? Sí se puede crecer, sí hay superación. Lo que para el hombre, humanamente, tenemos limitaciones, como el caso de Jonathan Matos, como el caso de sus amigos, de sus profesores, aún del médico, que no le daban un peso a él, decía: usted no va a crecer, su vida no será grande. Él no se dejaba guiar por lo que estaba viendo. Él sabía en lo más profundo de su corazón que Dios tenía un propósito para él. Este muchacho se gana ¿Quién quiere ser millonario? Comienza a ser un poco famoso, aumenta sus redes sociales, y a partir de ese momento comienza a hablar de que Dios sí puede hacer y actuar en nuestras vidas. ¿Cuál es el principio? Que él no se dejó guiar por las limitaciones que veía. A veces, como personas, como jóvenes, como adolescentes, y tú, papá y mamá que me escuchas, nos dejamos guiar por los sentidos, por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que oímos, por lo que escuchamos, por lo que estamos observando, por lo que vemos en las circunstancias. ¿Qué hubiera pasado si Jonathan Matos le hubiera creído a ese médico? Seguramente su vida no sería la misma, pero en lo más profundo de su corazón, él quiso crecer. Así es Dios con nosotros. Si tú tienes tu vida, joven que me estás escuchando, guiándote y enfocándote a tus sentidos, a tus circunstancias, a tus limitaciones, a esas alteraciones que todo el día el ser humano, tus amigos, tu entorno, la crisis te está mostrando, pues no vas a crecer. Este joven, en su cuerpo, físicamente, no crecía, pero en su espíritu estaba creciendo. Y eso es lo que dice la palabra: el hombre carnal no puede crecer en lo espiritual. Y quiero que me acompañe, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, escucha con atención, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni los sentidos, ni lo que oyes, ni lo que ves, ni inclusive lo que está pensando tu mente, sino es algo que Dios tiene preparado para esas personas que aman, y viene por el Espíritu. El Espíritu es lo que realmente te hace crecer. Y esa es la enseñanza que hoy nos trae nuestra compañera Ivonne Mora. Una palabra de poder que, por supuesto, te invito a que te olvides de tus preocupaciones, pongas el maíz pira y te prepares para esta tremenda charla. Ya regresamos. Hola jóvenes de la Iglesia Cristiana Pai, qué gusto para mí estar con ustedes en esta cita semanal. Le doy gracias a Dios por su vida, y yo sé que usted allí en casa está disfrutando de la buena compañía de su familia, está usando la tecnología para poder estar comunicándose con las personas que usted aprecia, ha podido estar conectado también con su universidad, con su colegio, en su trabajo, así que pues vemos que la tecnología nos ha ayudado a estar así interconectados con las personas que amamos, con las personas que pueden estar necesitando un mensaje de la palabra de Dios, y también
podemos ver cómo la tecnología en los últimos años ha servido muchísimo para el desarrollo de diferentes medicamentos, de diferentes vacunas, para la medicina, para la química, para la historia, para todos los sistemas que nosotros podamos en estos momentos imaginar. Ha sido un desarrollo muy pleno en todas las áreas de nuestra vida, en todas las profesiones. Y es precisamente la tecnología lo que usan los medios de comunicación. Los medios de comunicación han impregnado de tal manera todo lo que tiene que ver con la cultura posmoderna, que esto también ha llegado a influenciar nuestras vidas, y muchas veces no entendemos por qué nosotros terminamos como jóvenes siendo consumistas de todo lo que los medios de comunicación nos venden. Y no es solamente hablar a nivel económico, muchas veces no tenemos dinero físico o una tarjeta de crédito para comprar diferentes productos que se anuncian en los medios de comunicación, pero sí estamos consumiendo sus noticias, su información, y esto también lo aprovechan grandes empresas de la publicidad porque enfocan los ojos en nosotros como jóvenes, y lo hacen precisamente porque a medida que nosotros somos adoctrinados por lo que ellos quieren que nosotros consumamos, pues definitivamente van a crear un buen equipo a largo plazo que determine no solo la cultura del momento, sino también estamentos en la sociedad, y de esa manera estar cambiando una cultura. Así que es muy importante que nosotros comencemos a mirar lo que hay detrás de todo ese manejo, cuál es la verdadera influencia de ese ritmo tan vertiginoso que está teniendo la tecnología y que la está teniendo sobre nosotros. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto que está determinando la dirección de nuestro corazón? Porque a la final nosotros terminamos haciendo las cosas que podemos ver en los medios de comunicación. Por eso vemos tantas personas que se visten de la misma manera, que se peinan de la misma manera, que tienen incluso las mismas palabras para expresarse, y es precisamente porque hay un adoctrinamiento, una ideología para llevarnos a pensar de esa manera. Así que yo creo que es importante que comencemos a hacer un énfasis de lo que está detrás de todo eso, y no es solamente que podamos hablar de un sistema religioso, sino también es un sistema comercial, un sistema de pensamiento que nos está llevando de cierta manera como si fuésemos un barco en medio de un oleaje fuerte, y que a veces no sabemos cómo podemos anclar en buena tierra. Así que creo que es bueno que nosotros podamos empezar a vivir en una realidad, y el enemigo a veces quiere darnos una realidad distorsionada, y de esa manera empieza a lograr cautivar nuestra atención, desvía nuestra atención de Dios y nos enfoca en la atención del mundo, de las cosas que no son espirituales. Ahora, nosotros podemos estar preguntándonos ahora, ¿pero puede existir una realidad distorsionada? Quiero contarles una historia. En 1838, un señor de apellido Winston creó una especie de gafas que se llamaban el estereoscopio. Y eran unas gafas que simulaban las imágenes en movimiento, pero en 3D. Luego, en 1958-1960, empezaron a desarrollarse las primeras actividades que tenían que ver con la realidad virtual. No sé si tú has sido partícipe de la realidad virtual, si alguna vez has usado esos cascos, las gafas de realidad virtual, guantes, cintas, que nos hacen vivir una realidad muy diferente a la que nosotros normalmente estamos viviendo. Y según la RAE, hablamos acerca de esa definición de la realidad virtual, y es como la representación de escenas o de imágenes o de objetos producida por un sistema informático, y nos da una sensación de que son reales, de que es una existencia real. Pero ese sistema informático hace que nosotros podamos explorar o interactuar un entorno simulado, pero esto lo hace estimulando nuestros sentidos, y por eso crea una ilusión de realidad. Es decir, que la persona se termina convirtiendo en parte de ese mundo virtual y puede realizar acciones, puede manipular objetos a través de las gafas, a través de los cascos, a través de audífonos, a través de guantes especiales. Pero lo que me llama la atención de la realidad virtual es en la época del apóstol Juan. Estamos hablando más o menos del año 90 después de Cristo. Y es que en ese momento comenzaron a surgir unas ideas acerca de quién era y quién no era Jesucristo.
Y ese grupo de personas que rodeaban al apóstol Juan, pues consideraban que Jesús era un tipo de realidad virtual, que Cristo no había sido realmente un hombre, pero nosotros entendemos por la palabra que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, para ese grupo de personas decían que parecía ser un hombre, pero que no era un hombre de verdad, es decir, como algo que tenía que ver con los sistemas de realidad virtual. Así que Juan comienza a escribir una serie de cartas, escribe 3 cartas, y en la primera, sobre todo, él comienza a enseñarnos, no solo a esas personas que se habían levantado con esos pensamientos de una realidad equivocada o distorsionada acerca de Jesucristo, sino que también nos enseña todo esto hoy a nosotros. Y es que hablamos acerca de que él comienza a mostrar que Jesucristo no era parte de un sistema de realidad virtual ni de una realidad distorsionada, sino que Jesús era real por completo, que Él vino de Dios para mostrarnos la vida real, que Jesucristo vivió una vida real cuando estuvo aquí en la tierra, pero que también murió realmente y que finalmente resucitó de manera real de entre los muertos. Entonces el apóstol Juan comienza a hacer énfasis de esta manera en su primera carta. Y yo quiero que me acompañes a la primera carta de Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a ver qué es lo que dice allí. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes? Que el apóstol Juan en esa carta está mencionando algo que es muy importante para nosotros, para los seres humanos, indistintamente si somos jóvenes, niños o adultos mayores, y es que está hablando acerca de los sentidos. Dice: lo que hemos oído, el oído; lo que hemos visto con nuestros ojos, la vista; lo que han palpado en nuestras manos, el tacto; lo que anunciamos, el gusto, la boca, para que también tengáis comunión unos con otros o con nosotros. Y esto habla acerca del olfato, y cuando hablamos del olfato es una percepción que nosotros podemos tener de ciertos aromas. Ahora, es bueno que nosotros comencemos a enfocarnos en este momento acerca de los sentidos. Hablemos de los sentidos. Hablemos de los sentidos, porque en nuestro cuerpo residen los sentidos, y la palabra sentido es esa facultad mediante la cual nosotros podemos percibir todas las impresiones que vienen del mundo exterior. Entonces, cuando nosotros lo percibimos de manera sensorial, lo que vemos lo guardamos en nuestro pensamiento, lo que escuchamos lo guardamos en nuestro pensamiento, los sabores que nosotros probamos los guardamos en nuestro pensamiento, los olores los guardamos en nuestro pensamiento, las sensaciones que resultan de lo que tocamos son guardadas en nuestro pensamiento. De esa manera nosotros sabemos que el color verde es de color verde, que si lo asociamos a un alimento nos imaginamos una espinaca, que si podemos sentir un aroma, dependiendo del aroma que sea, entonces vamos a recordar ciertos momentos de nuestra vida. Por eso, incluso hasta en la publicidad se usan los aromas para traer a nosotros ciertas memorias a nuestra cabeza y poder resurgir en nosotros sensaciones que nos lleven a comprar muchos más productos. También está, por ejemplo, el hecho de que tú ves algo, una imagen, y esa imagen se queda en tu pensamiento y lo recuerdas. Lo sensorial, los sentidos nos ayudan a llenar nuestra cabecita de información, a cultivar nuestros pensamientos de acuerdo a toda la información que nosotros recibimos. Por supuesto, lo que hablamos de los sentidos está en nuestra alma, en nuestro pensamiento, porque lo que tenemos en nuestro cuerpo son órganos sensoriales especializados que vienen a recibir esos estímulos exteriores y que luego transmiten esos impulsos que han recepcionado en los órganos
por las vías nerviosas del sistema nervioso de nuestro cuerpo y entonces llega hasta nuestro cerebro y empezamos nosotros a generar o a recibir una serie de información de eso que hemos percibido. Entonces, como ya lo vimos, los sentidos principales es el oído, la vista, el olfato, el tacto, pero también el gusto. Pero tú dirás, bueno, ¿y por qué es tan importante hablar de los sentidos? Y es porque nosotros a veces tomamos, solo a veces, tomamos decisiones equivocadas basándonos en eso que nosotros sentimos. Entonces, cuando hablamos de las decisiones, hablamos de que si las tomamos por lo que sentimos, entonces empezamos a cometer equívocos. Tomamos decisiones erróneas que tienen como resultado dificultades, circunstancias adversas, peleas, engaños, mentiras. Cuando nosotros tomamos las decisiones basadas en nuestros sentidos, en las percepciones sensoriales, es cuando más nos equivocamos. Pero lo más relevante en el sentido de nuestras decisiones y la toma de ellas es que cuando nosotros pensamos que estamos tomando una decisión espiritual, en realidad es una decisión tomada por nuestro pensamiento humano, por nuestros sentidos. ¿Por qué? Pues porque tienen origen precisamente en nuestros propios deseos. Y es ahí cuando aparece nuestro Señor y Él establece una diferencia entre lo que está bien y lo que verdaderamente está bien. Es decir, hay una pequeña línea de diferencia entre eso que nosotros consideramos real y lo que es verdaderamente real. Y lo único que nosotros podemos entender que es perfecto, que es bueno, que realmente es verdad, es la voluntad de Dios para nosotros. Pero muchas veces, como nos basamos en nuestros sentidos, pues dejamos de percibir lo espiritual y comenzamos a caminar precisamente por lo que nuestro propio pensamiento, nuestra propia carne, como lo dice la palabra, pues empieza a generar en nosotros. Ahora, regresando allí a la carta del apóstol Juan, él debe llamar a la atención de las personas que están a su alrededor y que él quiere enseñar a los sentidos físicos. Él llama la atención allí sobre los sentidos físicos, no a los espirituales, porque las personas a las que él se dirige eran personas que se habían apartado de la palabra de Dios. Ellos no se apartaron tanto por el pecado que habían cometido, sino porque lo que ellos creían fue derribado por muchos pensamientos que empezaron a creer de la cultura que ellos estaban viviendo. Se dejaron llevar por los medios de comunicación del momento, por los pensamientos de muchos grupos de personas. Unos dudaban de la palabra de Dios y la argumentaban, otros conocían la palabra, pero con las circunstancias de la vida, con los problemas, pues empezaron a generar traumas y dejaron de creer en la palabra. Pensaban que Dios era irreal, que todo el sufrimiento que ellos estaban pasando era porque definitivamente Dios no existía. Y esto empezó a hacer que ellos se separaran de la verdad. Y entonces es por eso que el apóstol Juan decide retomar, llamar a sus sentidos, no a su espíritu, sino a su sentido, a lo sensorial, para que ellos pudieran realmente hacer una conexión. Y por eso es que nosotros deberíamos de comenzar no a caminar por los sentidos, sino más bien a ser hombres espirituales, para que no caigamos en lo que sucedió en esa sociedad del apóstol Juan, que fue apartarse del Señor. Yo sé que muchos amigos y muchos conocidos que tenemos dentro de nuestra lista de contactos han pasado por serias dificultades. Tal vez tú eres una de esas personas. Han vivido circunstancias difíciles, han seguido ideas, personalidades, y todo esto trajo confusión, pensamientos contrarios acerca de Dios, acerca de su palabra. Y entonces la persona, ante tanta confusión, lo que decide es lo más fácil: apartarse del Señor. Y de allí que nosotros empecemos a comprender cómo debería funcionar entonces nuestros sentidos bajo la dirección de nuestro Dios. Debemos empezar a comprender nosotros cómo estamos conformados. ¿Cómo estamos conformados? Pues somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el cuerpo físico están nuestros órganos con los que nosotros percibimos todo lo que está en el mundo exterior. Entonces tenemos órganos como los oídos, las orejas, los ojos, la nariz, las manos y nuestra boca. Pero en el alma se encuentran los sentidos, es decir, el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Y en el espíritu está la vida de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nos hacemos sus hijos. Allí recibimos la vida de Dios. Dejamos de tener nuestro espíritu muerto y pasamos a tener nuestro espíritu vivo. La cuestión es que nosotros muchas veces dejamos que el alma esté por encima del espíritu. Es decir, nos guiamos más por el razonamiento, nos guiamos más por el intelecto, más por el pensamiento, más por la información que hemos recibido en los diferentes lugares, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en los libros que leemos, toda esta serie de ideas que se impregnan en nuestro pensamiento y dejamos que ellas sean la que esté gobernando nuestro ser por completo. Entonces, cuando nosotros dejamos de vivir por el espíritu, evidentemente lo que va a pasar es que empezamos a vivir por la carne, empezamos a vivir por los sentidos, empezamos a vivir de acuerdo a lo que el mundo exterior determina para nosotros, pero no de acuerdo a lo que Dios ha determinado para nosotros en la palabra. Por eso encontramos tantas personas desviadas, por eso encontramos tantas personas que se fueron al ateísmo, personas que siguen ideologías equivocadas, y es porque anteponen el conocimiento, el razonamiento, los pensamientos a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que deberíamos nosotros dejar de decir siento esto, siento aquello, por la palabra de Dios dice. Ese debería ser nuestro vocabulario. Ahora, tú que estás ahí, que eres un joven y que estás viendo este video, puedes estar preguntándote, bueno, Ivonne, yo soy una persona que he tenido que vivir durante todo este tiempo con las percepciones del mundo, con lo que el mundo me ha enseñado. He sido un seguidor de cierta figura, de cierto ícono, sea un político, sea un cantante. He seguido tal vez muchas lecturas de cierto tipo, me he involucrado con ciertas ideologías. Y todo esto ha hecho que yo camine por los sentidos, que no encuentre una conexión verdadera con nuestro Dios, que no pueda establecer una relación con Él. Y es ahí cuando nosotros vamos a la palabra y empezamos a preguntarnos cómo logramos dominar nuestros sentidos, cómo logramos que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y creamos sea realmente para la gloria de Dios, porque eso es lo más importante para un hijo de Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos sea glorificando a nuestro Dios. Y yo quiero que usted vaya conmigo y lo resolvamos juntos. Vamos nosotros al libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 14. Este tema es muy interesante porque estamos atravesando una etapa que es un poco compleja, como la adolescencia, y hemos tenido que llegar de pronto a la adultez como jóvenes, y hemos traído ciertas mañitas, ciertos hábitos que no dejan que nosotros podamos comprender del todo lo que el Señor dice para nosotros. Entonces, como tenemos tanto deseo de nuestro Dios, como tenemos esa capacidad, y gracias a Dios porque Él ha permitido que nosotros le recibamos en el corazón, tenemos esa capacidad para poder comprender muchas cosas gracias a lo que Él nos ha dado en nuestro cerebro y nuestros sentidos, pero ahora tenemos que enfocarlos para la gloria de Dios. Vamos entonces, como les digo, a Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero quiero que vayamos un poco más atrás. Allí en el versículo 12 del mismo capítulo 5 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y luego viene el 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros hablamos de cómo corregir nuestra vida y poder enfocarnos no solo en nuestra vida carnal o vivir por los sentidos o estar completamente dispuestos a lo sensorial, empezamos a ver que debemos corregir. Y lo primero es que el apóstol Pablo nos habla de una comida adecuada. Y está bien cuando nosotros vemos que un niño nace y es completamente normal, va creciendo, luego llega a su adolescencia, pasa por su adultez y sigue así el ciclo de su vida. Pero es muy diferente y es muy raro ver que un niño no crezca, que no se convierta en un adulto, sino que continúe siendo un niño. Y hemos visto muchos casos incluso dentro de la ciencia que nos ha presentado, niños que siguen siendo pequeños, que siguen teniendo una estatura muy pequeña para la edad que ellos realmente tienen. Y empezamos nosotros a ver que esta clase de personas lo que tienen es una deficiencia, en muchos casos nutricional. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos aquí. Muchas veces nosotros actuamos como niños espirituales y empezamos a consumir el tipo de alimento que no deberíamos de consumir. Cuando nosotros somos niños, nosotros vivimos por el sabor de las cosas, por la forma de las cosas, por eso nos gustan tanto las gomitas, porque tienen colores, porque tienen sabores, porque tienen figuras diferentes. Pero cuando se nos habla de sopa, cuando se nos habla de brócoli, de verduras, pues definitivamente hay algunos niños que dicen yo no quiero eso, no me gusta. Y es porque cuando uno es niño, uno come por lo que ve, por lo que huele, por lo que sabe, pero no sabe que eso que está consumiendo muchas veces no es bueno para nuestra salud. Así se comporta un niño espiritual. Cree que por lo que está viendo exteriormente, cree que por lo que de pronto las masas siguen es lo mejor para su espíritu y terminamos siendo consumistas de algo que no es real. Por supuesto necesitamos un alimento verdadero. Por eso allí en Hebreos capítulo 5 versículo 12 nosotros leíamos acerca de la leche. Y la leche realmente no es mala, nosotros sabemos que la leche no es mala, pero ¿qué pasa cuando el niño solamente se alimenta de leche? Digamos un niño, un ser humano solo se alimenta de leche, está bien los primeros años, los primeros meses, pero luego cuando ya tiene 3, 4, 5 años, 6, es adolescente, es adulto y el único alimento que consume es leche, pues va a tener muchas deficiencias nutricionales y resulta que a la final va a tener una atrofia en todo su organismo. Así que cuando nosotros permanecemos en los rudimentos del conocimiento de Dios, es decir, en lo básico, en el conocimiento básico de nuestro Señor Jesucristo y no avanzamos, entonces es cuando nos comportamos como personas que viven por las emociones, que viven por los razonamientos, que empiezan a ser como las personas de la primera carta de Juan, creyendo lo que los demás dicen, pero no yendo a la palabra para que sea ella la que nos enseñe a nosotros. Y es precisamente ese el segundo punto que nosotros podemos comenzar a ver. Y es que dice la palabra, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Qué duro es para nosotros poder recepcionar estas verdades que la palabra nos enseña, porque ciertamente llevamos tanto tiempo en el Evangelio, llevamos mucho tiempo estudiando, escuchando predicaciones, incluso hasta hemos leído la Biblia muchas veces, toda, completica, pero no hemos iniciado un proceso en nuestra vida de conocimiento verdadero de la palabra. Y es que el conocimiento de la palabra no es solo tomar el libro y conocerlo, no es solamente saber ciertos versículos, sino es hacer un estudio y una meditación de la palabra de Dios. Y la meditación no quiere decir que estamos hablando de yoga o algo así, sino es un estudio que hacemos de la palabra, pensando todo el tiempo en esas palabras que hemos leído allí en la Biblia. Está bien que nosotros tengamos nuestro proceso como hijos de Dios paso a paso, pero esto no quiere decir que no avancemos, sino que tengamos que seguir creciendo en ese conocimiento de la palabra, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Muchas veces llegamos a la salvación,
recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero no trascendemos, no seguimos avanzando, como que llegamos a ese castillo hermoso y nos quedamos en la puerta. No disfrutamos lo que hay más para allá, no disfrutamos de toda la abundancia que el Señor tiene para nosotros, de la salud, de la prosperidad y de su rico conocimiento. Y por eso es que muchas veces vienen tantas ideas a nosotros que nos vende la publicidad, los medios de comunicación, las personas que seguimos, y comienzan a hacer que nosotros perdamos el valor verdadero de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Pasamos viendo más series de televisión, nos la pasamos chateando, escuchando música, leyendo muchas cosas, poniendo la atención a muchos influenciadores en las redes sociales, pero no dejamos que la palabra de Dios influencie en nuestra vida, y ahí es donde tenemos una gran equivocación. Número 3, debemos dejar de actuar como niños, es decir, dejar de seguir nuestros propios deseos, dejar de estar pendientes del show, de las luces, dejar de quejarnos tanto, dejar de ser tan emocionales, dejar la duda, el desánimo, el aburrimiento. Es muy importante. Nuestro estilo de vida como hijos de Dios debe ser retos espirituales, debe ser de un crecimiento constante en la fe, y esto se consigue dependiendo de nuestro Dios, pero también teniendo una fe activa, es decir, obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, cuando nosotros hablamos de un niño en el ámbito espiritual, no estamos hablando solamente de aquel que recién conoce al Señor Jesucristo, sino estamos hablando de aquella persona que lleva tantos años en el Evangelio, pero que no ha crecido espiritualmente, es decir, que todavía sigue siendo guiado por sus emociones, sigue siendo guiado por sus sentidos físicos, que es todavía incrédulo, que todavía le pone peros a la palabra de Dios, que sigue ideologías, que interpreta la palabra de verdad a su acomodo, según la circunstancia que él esté viviendo. De esa manera nosotros empezamos a ver que es necesario rendirnos por completo al gobierno del Espíritu. Allí está la vida de Dios. Si bien nosotros podemos decir que Cristo ocupa un lugar en nuestro corazón, no debemos dejarlo simplemente en la agenda dominical, no debemos dejarlo solamente en una agenda semanal, sino que realmente debemos vivir una vida para nuestro Dios a partir de lo que hemos visto en el ejemplo del Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Comenzar a vivir en el Espíritu es dejar que Él gobierne todo nuestro ser, no dependiendo de las circunstancias, de las situaciones, del clima, de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino realmente de lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Somos personas maduras cuando ya no vivimos de los celos, de las competencias, cuando aprendemos a reconocer nuestros errores, cuando dejamos las excusas a un lado, cuando reconocemos que podemos nosotros fallar y que hay alguien que nos ayuda en nuestra debilidad, y que no nos justificamos cuando pecamos. Allí empezamos a ver que estamos creciendo, que estamos madurando espiritualmente. Número 4, hay que ejercitarnos espiritualmente. Y tú puedes decir, ¿cómo nos ejercitamos espiritualmente? Dice la palabra, cuando lo leíamos allí en Hebreos 5, versículo 12 al 14, dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando hablamos de la palabra ejercicio, hablamos de un entrenamiento periódico, seguido, de una disciplina. Es más, la palabra griega que se usa para este tipo de ejercicio es gimnazo, de la cual viene la palabra gimnasio que hoy conocemos. Así que es un hábito que nosotros tomamos de una manera rutinaria, y de esa manera también nosotros tenemos que comenzar a ver nuestros sentidos reflejados en ese crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros comenzamos a tener una lectura de la palabra, y la lectura de la palabra lo que viene a darnos a nosotros es ese discernimiento espiritual entre lo que parece real
y lo verdaderamente real que es la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros debemos comenzar a ejercitarnos en ese sentido, aplicando el discernimiento espiritual, no el discernimiento por el conocimiento de las cosas externas a través de los sentidos o sensoriales, sino más bien a través de ese gimnasio espiritual. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ingresamos a un gimnasio. Debemos comenzar a leer la palabra, a investigar más acerca de lo que Él nos dice en ella, a aprender, a estudiar, y el resultado que va a ser es que nos vamos a fortalecer en nuestro espíritu. Y esto es muy parecido a lo que sucede cuando nosotros estamos en un gimnasio. Tú vas a un gimnasio durante cierto tiempo y empiezas a tener contextura y sacas músculos, te pones grande y adelgazas y moldeas tu cuerpo. Pero cuando dejas de asistir al gimnasio empiezas a tener flacidez, empiezas a debilitarte en los músculos, ya no es la misma fuerza, la misma capacidad de oxígeno en los pulmones, porque has dejado de estar en esa rutina diaria del ejercicio. Así es con nuestro espíritu. En el momento en que nosotros empezamos a darle campo a la pereza, a los 5 minuticos más, al más tarde oro, el Señor me entiende si yo oro más tarde o si no lo hago, empezamos nosotros a tener una baja de consistencia espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos ejercitar? Bueno, si somos personas que hemos acudido a la pornografía, debemos hacer lo contrario, dejar de ir a la pornografía. Si nosotros somos personas que hemos caído en la murmuración, en el chisme, nos ejercitamos dejando de hacerlo. Si nosotros somos personas que hemos acudido a las adicciones, a fumar diferentes sustancias, a consumir diferentes sustancias, pues debemos ejercitando dejando de hacer esas cosas. Por supuesto, la pregunta que nosotros podemos hacernos ahora, ¿cómo es vivir entonces conforme a una vida según lo que Jesucristo nos ha enseñado? Y es precisamente por el Espíritu. Y una persona espiritual no es una persona que tiene cierto modo de vestir o que tiene alguna manera de orar específica o que ayuna todo el tiempo o que religiosamente asiste todos los días a la congregación, sino que vive conforme la vida que se le ha impartido en el Espíritu. Nosotros debemos comenzar entonces a desarrollar ese discernimiento entre el bien y el mal. Y esto solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a nosotros para poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por supuesto, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, siempre nos va a conducir a lo bueno que es Dios, a lo bueno que está en su palabra, a lo bueno y perfecto que es su voluntad. Ahora, tenemos que entender, por lo tanto, que nosotros no vivimos en una realidad virtual, sino en una realidad espiritual. Y por eso se llama así el tema que estamos viendo el día de hoy, realidad espiritual, porque nuestra lucha realmente es espiritual. Por eso nosotros debemos comenzar a ejercitar nuestro espíritu. Fíjese que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra seres humanos, sino es contra potestades, contra seres espirituales. Es decir, que hay una lucha espiritual y tú y yo somos parte de esa lucha espiritual. El problema es que no estamos preparados para afrontarla, ni para enfrentarla, ni para vencerla. Y es ahí cuando se necesita que desarrollemos nuestros sentidos espirituales. Y quiero terminar este mensaje contándoles acerca de una historia que nosotros podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Resulta que Eliseo está rodeado de enemigos y hay un joven sirviente que está allí con él, pero él está aterrorizado, tiene mucho miedo. Y los arameos, que son los que están rodeando la ciudad donde Eliseo vive, quieren matar específicamente a Eliseo. Dios estaba revelándole a Eliseo todos los planes destructivos que tenían los arameos para destruir a Israel. Entonces, cada vez que Eliseo tenía una revelación por parte del Señor en ese sentido, pues iba y se la contaba al rey sobre los ataques. Y entonces el rey de Aram se dio cuenta de eso y comenzó a investigar dentro de su propio ejército quién era el espía,
quién era el que estaba tratando de decirle todos sus planes a las personas de Israel. Así que uno de sus empleados, uno de sus soldados le dice al rey: rey, lo que pasa es que hay un siervo de Dios que siempre le envía un mensaje al ángel y le dice: cuidado porque en ese lugar va a suceder, cuidado porque los arameos van a estar allí o aquí. Y entonces el rey de Israel queda sobreavisado de las cosas que nosotros vamos a hacer, pero no por causa de nosotros, tus soldados, sino por causa de Dios y por causa de las revelaciones que Dios le entrega a ese hombre. Así que Eliseo, advirtiéndole una y otra vez a su rey lo que tenía que hacer, pues empezó a enfurecer a Aram, al rey de Aram, y entonces llama a sus oficiales y le dice: pues no vamos a dejarnos vencer de ellos, averigüen dónde está, ordeno que podamos ir hasta allá, enviemos hombres, capturémoslo y finalmente asesinémoslo. Así que el rey de Aram lo que hace es ir de noche hasta la ciudad de Dotán, donde se encuentra Eliseo. Y ahí comenzamos nosotros a ver cómo los sentidos físicos comienzan a diferir de los sentidos espirituales, cómo el caminar en el espíritu nos lleva a nosotros hacia la victoria espiritual que se ve reflejada en el mundo natural o en el mundo real que nosotros estamos viendo, el mundo físico. Entonces vemos allí en la vida de Eliseo, número uno, la presencia de Dios. Y él comienza a decir lo siguiente allí en la palabra. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Le dice estas palabras a su siervo. Y oró Eliseo, dice la palabra, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Muchas veces nosotros nos comportamos como el rey arameo y como el sirviente de Eliseo, y es decir que nosotros no vemos verdaderamente lo que está detrás de esa influencia que ha venido a atacarnos. Y aquí vemos nosotros ese énfasis bíblico de la palabra de Dios en las cosas espirituales, que esa sí es una realidad muy presente, es decir que nosotros vivimos en una realidad espiritual. Y una cosa muchas veces es lo que vemos con nuestros sentidos, lo que percibimos con nuestros sentidos, y otra muy diferente, la realidad espiritual. Nuestra visión del mundo se proyecta en nosotros con lo que creemos saber, pero no con lo que realmente proviene de nuestro Dios. Entonces vemos con esta palabra que nos presenta allí la vida de Eliseo que el mundo sobrenatural es real. Sin embargo, nosotros no hacemos caso y no lo percibimos porque no somos seres espirituales. Y me gusta mucho lo que hace Eliseo, porque Eliseo toma a su siervo, es decir, Eliseo ya se había dado cuenta de todo lo que estaba a su alrededor y la influencia que estaba detrás del rey de Aram y lo que ellos pensaban hacer. Y entonces el siervo empieza a tener temor, y Eliseo lo primero que hace es rechazar ese temor, porque Eliseo percibe, olfatea el miedo en su siervo y lo rechaza. El temor habla a nuestros sentidos y los nubla y nos lleva a declarar palabras contrarias a la fe. Por eso es tan necesario que nosotros podamos desarrollar nuestro espíritu para no caer presos del temor, sino en la confianza de nuestro Dios. Pero también lo que me gusta de lo que leemos en esta palabra es que Eliseo expresa su fe. Él declara el poder de Dios, él habla lo que está viendo con sus ojos espirituales y se lo declara a su siervo. Le dice: no estás viendo, lo que está alrededor de todos ellos es más poderoso que lo que ellos tienen en lo que tú ves del mundo natural, y por eso es que es necesario orar. Eliseo ora, luego de que él expresa su fe, Eliseo ora. Nosotros necesitamos ejercitar la oración. Cuando hablamos con Dios, nosotros empezamos a tener una vida efectiva, y una oración efectiva que nosotros podamos hacer sin importar qué amplitud o cuántos minutos hemos demorado en orar. Una oración efectiva es cuando se cumple de manera instantánea, como sucedió en ese momento. Eliseo ora para que a su siervo se le abran los ojos,
pero como si él ya tenía los ojos abiertos y decía no veo nada. Eran los ojos espirituales, es decir, despiértese espiritualmente y mire la influencia que está detrás de lo que viene a atacarnos, pero mire el poder de las armas que el Señor ha depositado para defendernos. Es decir, que muchas veces nosotros estamos cegados a la realidad espiritual y es necesario que oremos para que el Señor abra definitivamente nuestros ojos espirituales y quite esa ceguera. Es necesario entonces que nosotros comencemos a caminar por el Espíritu, a vivir con la vida que el Señor nos ha entregado y por supuesto a ejercitarnos. Entonces oremos, leamos la palabra de Dios, comamos bien, no solamente leche o alimento chatarra, sino también un alimento sólido que solo viene a partir de la lectura de la palabra de Dios. Así que quiero invitarte a orar en estos momentos. Y decimos, Señor, gracias te damos en este día por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos alienta, nos sana, Señor, nos libera, nos fortalece, Señor. Gracias porque tu palabra nos hace crecer, nos nutre, Señor, cambia nuestro modo de pensar, transforma, Señor, nuestra mente y nos hace caminar conforme a lo que tú quieres, Señor, que nosotros caminemos. Alinea los pensamientos, Señor, nuestros a tus pensamientos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, que no nos dejemos deslumbrar por las cosas del mundo, por las situaciones, las circunstancias, Señor, que nosotros podamos dejar de vivir por las emociones, por los sentidos, por las áreas sensoriales de nuestra vida, para comenzar a vivir por tu palabra, Señor. Hoy queremos dejar de decir esto es lo que siento y esto es lo que pienso, para comenzar a decir esto es lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todos los jóvenes que nos ven en este momento. Bendícelos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Fortalécelos, Señor, y afírmalos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les pareció? Tremenda palabra. A mí me ministró muchísimo y sé que a ti también. Si esta palabra te impactó, si eres una persona que nos escuchas por primera vez o la segunda vez, en este momento está apareciendo un WhatsApp ahí para que te comuniques ya mismo con nosotros. Queremos hablar contigo, queremos guiarte, queremos pastorearte y darte una literatura, así sea de manera virtual, pero lo importante es que comiences a crecer. Quiero también rápidamente que me acompañes. Este libro, la palabra de Dios, la Biblia, lo dice todo. Esta palabra es la verdad. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo se hizo carne. El verbo estaba en el principio y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan capítulo 1, versículo 14, quiero que vayamos rápidamente, que es extraordinario lo que el Señor nos dice. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra encarnada. Y dice la palabra también en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te voy a hacer una invitación. Si tú has creído, crees que Jesús vino a este mundo, es el Hijo de Dios, se encarnó, murió en la cruz del Calvario, pero el tercer día fue resucitado, y quieres recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, porque estás cansado del pecado, estás cansado del desprecio, estabas cansado hasta hoy de no crecer, pero a partir de hoy vas a crecer, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Yo voy a guiarte, tú vas a repetir esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias, te pido perdón por mis pecados, pido, Señor de la gloria, que tu sangre preciosa me limpie de todos los pecados que he cometido consciente e inconscientemente. Lávame con tu sangre a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy declaro lo que dice tu palabra. Creo en mi corazón, confieso con mi boca que tú eres el Señor y que fuiste levantado de los muertos. Te doy gracias, Señor. Ahora, Espíritu Santo, séllame como lo dice tu palabra. A partir de hoy, Señor, tú vivirás en mí. Soy tu templo, un templo santo, un templo justo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén. Si tú si has hecho mejor esta oración, si a partir de hoy eres un hijo de Dios porque lo has decidido por tu voluntad, escribe, repito, a este WhatsApp. Bueno, llegó la hora de los anuncios. Recuerden este miércoles, tremenda célula que vamos a tener. Oiga, la semana pasada fue espectacular, nos llegaron fotos de todo el mundo cenando. Y este miércoles a las 7 de la noche también estaremos reunidos con nuestro pastor Enrique Torra por este canal de YouTube, miércoles 7 de la noche. De hoy en 8 días nos vemos a las 4 de la tarde con otra tremenda palabra. Y el domingo, recordemos, mañana a las 7 de la mañana por nuestro canal de YouTube y mañana a las 9 de la mañana por Facebook. Otra cosa, ya están haciendo, gracias a todas las personas que están siendo fiel con el Señor. La obra hay que extenderla, y la obra, todo lo que usted está donando, lo que usted está diezmando voluntariamente o lo que está ofrendando voluntariamente es para invertirlo en las obras de PAI que estamos haciendo. Tenemos más de 62 obras a nivel nacional e internacional. Nuestra emisora Ambiente Estéreo, que lleva 24 horas al aire declarando y promulgando el mensaje de Jesucristo. Así que gracias a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos.